Bien, mis hermanos, continuamos nuestra serie Edificando para la Gloria de Dios. Hemos visto ya el libro de Esdras. No sé para cuántos el libro de Esdras y Nehemías fue nuevo en estas últimas jornadas. Realmente apasionantes libros que a veces leemos como de pasada, pero cuando vemos los detalles de lo que pasa en esos libros, realmente nos quedamos impresionados ante las verdades que emergen de estas palabras. Así que hoy vamos a estar haciendo un sermón en la epístola de Judas. Continuamos en nuestra serie Edificando para la Gloria de Dios. Vamos a hacer un sermón de transición hacia la carta a los Filipenses, que será el próximo domingo. Pero hoy específicamente estaremos en la epístola de Judas y el título del sermón es Colaboradores de Dios, o representantes de Dios, perdón. Así que les invito a ir a Judas, es un solo capítulo, versículo 17 hasta el final. Dice la epístola de Judas, versículo 17. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias porque podemos reunirnos un domingo más. A pesar de todas las necesidades, circunstancias difíciles, tú nos reúnes en tu casa para hablarnos tu palabra viva y eficaz, tu palabra que es como espada de dos filos, tu palabra que nos redarguye, nos exhorta, nos alienta en el camino, también nos enseña y nos corrige. Padre, en esta hora queremos y necesitamos escuchar tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, realmente hemos visto en los libros de Esdras y Nehemías cómo en medio de gran oposición la obra de Dios, el reino de Dios se extiende y avanza. Hemos visto que necesitamos corazones enfocados en lo que Dios está haciendo. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Cuál es nuestra identidad como cristianos? Estamos edificando cada domingo que venimos, cada sermón que predicamos, cada oración que hacemos, está apuntando a algo más grande que está sucediendo en nosotros. La obra de Dios, Dios está trabajando en cada uno de nosotros y sabemos que un día, cuando Él venga, todo esto será deshecho, lo que vemos alrededor, y estaremos con Él para siempre. Ahora, estamos viviendo en un tiempo de gran corrupción, pero no solamente corrupción moral, sino que la iglesia está en peligro. Algunos dicen la iglesia o el cristianismo en Europa ya murió y en los Estados Unidos, por ejemplo, está muriendo. Realmente la mundanalidad ha entrado, el carismatismo, por otra parte, dando rienda suelta a las emociones, han entrado a la iglesia y se ha desconfigurado o perdido en mucha o en gran manera el evangelio bíblico. Un mundo corrupto que recibirá el juicio de Dios. Ahora, nosotros como iglesia, a contracorriente, en medio de esa cultura y ese mundo que pretende arrastrarnos, necesitamos seguir edificando una iglesia. Sabemos que el Señor es el que la edifica, pero nosotros, como los constructores de esa casa, como piedras vivas, seguimos construyendo y edificando la iglesia. Por eso quiero que vayamos al primer versículo número 1
de Judas, versículos 1, 2 y 3, voy a leer, para entender cómo comienza esta carta, por qué Judas llega a este punto final que leímos al principio y cuál es el ánimo para nosotros hoy en esta mañana. Dice la palabra en el versículo 1 de Judas: siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sea multiplicada. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y este es el llamado que Judas hace a sus lectores. En un tiempo donde falsos maestros habían penetrado en las iglesias. Y no es un tiempo muy diferente al de nosotros hoy, donde vemos un cristianismo torcido en muchas partes. Dice el versículo 4 de Judas, y te invito a que vayas de nuevo conmigo a la Biblia. Dice: algunos hombres, dice Judas, y esta es la razón por la cual ellos deben contender ardientemente por la fe. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo. O sea, estos hombres, maestros corruptos, habían entrado, se habían infiltrado en las iglesias y estaban enseñando, por ejemplo, que la gracia de Dios es como una especie de libertinaje, como dice el texto. Que uno puede vivir en pecado, que uno puede vivir una doble vida. Es como que el domingo estoy en la iglesia y soy el más santo de todos, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado hago otras cosas. Y al final, el domingo voy como que no pasa nada y el Señor me limpia de todo, me cura. Al final puedo tener lo mejor del mundo y lo mejor del cielo. Es como un cristianismo, ¿se dan cuenta? Mezclado con el mundo. O sea, al final yo puedo vivir, engañar, puedo robar, puedo mentir, puedo hacer fraude, puedo hacer muchas cosas porque cuando muera voy al cielo igual. Y parecía muy atractivo este mensaje. Parece un cristianismo muy fácil de vivir. Pero la verdad es que no hay dos cristianismos. No hay un cristianismo A para cristianos consagrados y un cristianismo B para cristianos mundanos. Hay un solo evangelio, no hay otro evangelio. Y el Señor Jesucristo dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, negándose a sí mismo. O sea que esta vida de inmoralidad, engaño, mentira, no juega con el evangelio bíblico, donde es cierto que la gracia de Dios nos ha cubierto de nuestra maldad, pero un verdadero cristiano no se deleita en el pecado, sino que precisamente porque este ha sido lavado y comprado por precio, entiende quién es Él ahora en Cristo, ama más al Señor y cada día debe aborrecer más precisamente el pecado. Así que la gracia de Dios de ninguna manera nos da una especie de permiso para seguir pecando deliberadamente. Por eso Judas lo que hace en su carta, después de advertir a los lectores de lo que está pasando, de lo que deben hacer ellos en medio de eso, de los versículos 5 al 16, no voy a ir ahora a leerlos todos, pero lo que hace Judas es usar ejemplos del Antiguo Testamento, 6 ejemplos, para que ellos entiendan que esto no es nuevo, ha pasado desde el principio, y esta corrupción de estos maestros falsos va a traer consecuencias a la iglesia, a sus vidas, de no pararlos. Por ejemplo, en el versículo 5 dice Judas: quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que nadie tenga una autopercepción equivocada de sí mismo, porque Dios es amor, pero también Dios es justo y es fuego consumidor. En el versículo 6 va más allá el autor Judas y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, el Señor ahora dice los ha guardado en prisiones, dice bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Menciona después a Sodoma y Gomorra y el juicio que vino sobre ellos. Menciona después 3 ejemplos más: Caín, Balán y Coré. No los voy a leer todos, pero en todos estos ejemplos lo que está diciendo el autor es: cuidado, porque estos hombres corruptos no solo arrastraron juicio sobre sí mismos, sino que también todos los que le prestaron oído, todos los que siguieron, como Coré en aquella ocasión que se rebeló contra Moisés, su corrupción le corrompió a él, a su familia y a todos los que le siguieron. En el versículo 17, que fue el que leímos al principio, Judas va a regresar al corazón de su carta, al corazón de su mensaje, de contender ardientemente por la fe. Y hay un pero importante en el versículo 17 y en el versículo 20. En el versículo 17 Judas dice: pero vosotros. Yo no sé si queda claro para todos, pero en una iglesia local, en la membresía de una iglesia local, anhelamos que todos los miembros sean salvos, nacidos de nuevo. Pero la verdad es que se pueden infiltrar personas que parecen que son cristianas, pero que no lo son. Pero Judas, en medio de esa realidad, se vira a los verdaderos cristianos y le dice: pero vosotros, amados, traed memoria de las palabras que fueron dichas por los profetas, por los apóstoles del Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Hermanos, estos no son gente que están fuera de la iglesia. Estos son gente que están dentro de la iglesia y se hacen pasar por cristianos. Son los que causan, ¿qué cosa? Versículo 19. Léalo ahí. Divisiones. Los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué son los sensuales? Los sensuales no son sexys. Son los que se dejan llevar o se guían por sus sentidos. Aquellos que sencillamente dicen que creen en Dios, pero en la práctica su Dios es su vientre, es sus deseos. Ellos quieren satisfacer sus deseos, por eso son sensuales, que no tienen al Espíritu. Y en el versículo 20 hay otro pero. Y dice Judas: pero vosotros, una vez más, se vira a ellos, pero vosotros, a los verdaderos cristianos. Y hermanos, somos nosotros los que estamos edificando la iglesia de Cristo. Pero vosotros, dice Judas, amados, y miren, porque este es el punto del pasaje. Dice: edificándoos sobre vuestra santísima fe. Yo les pregunto, todos entendemos el versículo 3 de Judas. Debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo contendemos por la fe? Mira, las peores derrotas que podemos experimentar son las que perdemos por no presentación. La iglesia está en este mundo para presentar un testimonio y una verdad única. La iglesia está en este mundo para hacer un contraste, una diferencia entre cómo viven las personas que no son cristianas y cómo debe vivir un hijo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo. Y lo que Judas está diciendo es que la mejor manera, y quiero que te quede esto claro, la mejor manera para defender el mensaje cristiano es simplemente viviendo el mensaje cristiano. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos es la distancia que hay en muchos creyentes entre lo que dicen creer y lo que viven en la práctica. Antes de comenzar el culto, un hermano me decía afuera: oye, ¿viste cómo en los Estados Unidos es como que la espiritualidad se pierde? Todos están concentrados en otra cosa. Hermanos, el corazón del problema, ¿cuál es? El problema del corazón. Tenemos una fe en la mente, una confesión teológica en la cabeza, pero en la práctica somos guiados por nuestros deseos. Nadie puede decir: yo tengo una buena teología, si lo que tú dices creer no tiene relación con lo que vives. Entonces lo que tú vives es lo que tú crees de verdad. Y lo voy a repetir: si lo que tú dices creer no tiene relación o armonía con lo que tú vives a diario, lo que tú vives a diario es lo que en verdad tú crees.
Y no podemos engañarnos. Si alguien dice que es un cristiano, pero su estilo de vida es corrupto, esa persona no cree en verdad en el mensaje cristiano. Porque lo que tú crees es lo que tú vives a diario. Por eso Judas dice en el versículo 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Y por eso elegimos este mensaje para la transición a la carta a los Filipenses en nuestra serie Edificando para la Gloria de Dios. No estamos construyendo un muro como en el libro de Nehemías, no estamos construyendo un templo como con Esdras. Estamos en este mundo proclamando un mensaje único y como iglesia todo lo que hacemos, todos nuestros procesos, todos nuestros ministerios, cada miembro de esta iglesia en el lugar donde está es un representante del Dios verdadero. Y lo que está diciendo ahora Judas es que los creyentes defienden su fe mientras ellos viven su fe en este mundo edificándose sobre el fundamento correcto. Y la metáfora que Judas usa es una metáfora precisamente de construcción. La iglesia es el nuevo templo. Esta metáfora preciosa donde vemos que ya no hay necesidad de un templo porque los cristianos en conjunto somos el templo de Dios. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, un momento, para recalcar esta idea. Efesios capítulo 2. Fíjense lo que hace Pablo, precisamente usando esta imagen también de edificio, de construcción. Dice en el versículo 19 de Efesios 2, así que, le habla Pablo ahora a los efesios, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? Edificados, dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de ¿quién, hermanos? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ya no hay necesidad de un templo como en el Antiguo Testamento, lo que construyó Esdras. Ahora la iglesia es el definitivo templo, el final templo, y esa verdad debe impactarnos, porque es el lugar donde Dios reside, dice, para morada de Dios en el Espíritu. O sea, y este es el corazón de mi mensaje hoy, la iglesia de Cristo es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde la gente que está afuera puede mirar a la iglesia y puede entender ahora cómo es, quién es, cuál es la voluntad del Dios verdadero, porque nosotros como iglesia somos representantes de ese Dios y a través de la iglesia Jesucristo mismo se hace visible, se manifiesta, se revela. ¿Hemos entendido eso, hermanos? Qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad, porque ahora la gente que está afuera, que no conoce al Dios verdadero, que adora todo tipo de ídolos, a través de la vida de la iglesia, del funcionamiento de la iglesia de Cristo en este mundo, pueden ver quién es Dios y cómo es Dios. Funcionamos como el templo donde Dios reside. Dice Judas, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Esta es la manera en que defendemos el mensaje cristiano en un mundo anticristiano. Y uno de los pilares de este templo es la oración. Dice Judas, orando ¿en quién? En el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. ¿Recuerda cómo eran los que causaban divisiones? ¿Cómo eran? ¿Eran guiados por qué? Por sus malvados deseos. Eran guiados por sus sentidos. Ellos causan divisiones. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora, dice Judas en el verso 20 que a diferencia de esos, nosotros debemos estar
orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Tristemente algunos creen que lo que está diciendo Judas aquí es que la oración en el Espíritu es cuando oramos lenguas extrañas, incoherentes, o cuando perdemos la razón y nos caemos hacia el piso. Mira, algunos de nosotros quisiera, no 10 ni media hora, un par de días estar inconscientes y perdernos un poquito de la realidad. Siempre recuerdo el programa este de Vivir del Cuento. Ruperto estuvo muchos años en terapia. Y entonces Pánfilo dice, tú te perdiste periodo especial, te van a funcionar. Te brincaste ese completo. Algunos de nosotros quisiera perder el sentido, aunque sea un día. Pero cuando vuelves a recobrar el sentido, los mismos problemas que dejaste están ahí. Y peor porque pasó tiempo. Orar en el Espíritu Santo no es perder el sentido, no es hablar cosas inconexas o incoherentes, es una dependencia del Espíritu, es estar llenos de la voluntad de Dios, es una conciencia renovada y transformada por la voluntad de Dios, donde somos conscientes de quiénes somos, de cuáles son nuestros pecados, tomamos responsabilidad porque hemos llegado hasta este punto y en parte nuestros actos y nuestras decisiones nos han llevado hasta el momento en que estamos y tenemos conciencia de pecado, de justicia, de juicio, orando en el Espíritu Santo, una dependencia del Espíritu, donde estamos más conscientes que nunca, no inconscientes, de quién es Dios, de quién somos nosotros, de que el cristianismo no es una religión del domingo, que el cristianismo es un andar diferente, ya no como los gentiles que no tienen al Espíritu, como dice Pablo en Efesios 4, como aquellos que andan en la corrupción de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido por su corazón duro. Ahora hay una renovación de nuestra mente, como veíamos en el curso de crecimiento el viernes. Ahora tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que santificarnos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y todo eso es con conciencia de quién es Dios, orando en el Espíritu Santo. Hermanos, una vida bajo la dirección de Dios. Y todos nosotros tenemos que examinarnos diariamente. Mi vida está bajo la dirección de Dios. Podemos engañarnos, podemos autopercibirnos mal, podemos autopercibirnos, bien, y estamos mal. Una vida bajo la dirección de Dios. La iglesia y su ministerio deben estar bajo la autoridad y la guía del Dios eterno, llenos de su presencia, orando en el Espíritu Santo, una vida de dependencia de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Como iglesia, a que todo lo que hagamos sea bajo la dirección, el cuidado. Es mejor no hacer nada que hacer las cosas en dirección contraria a la dirección que Dios nos está determinando. Y por eso estamos reconstruyendo, pero no para que la iglesia primera de Santa Clara sea reconocida en toda la isla. Que por cierto lo está haciendo. Pero no para eso. Todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia, todo lo que Dios ha sanado, todo lo que Dios ha unido, todo lo que Dios ha curado, es para que su nombre sea exaltado, para que creamos que tenemos un Dios vivo, un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que cura, un Dios que une, un Dios precioso y hermoso que está por encima de todas las cosas y Él ha tenido misericordia de nuestra iglesia. Todo lo que hacemos nosotros en esta iglesia debe ser para que el nombre de Cristo sea conocido y no la fama de una iglesia o de un hombre o de un equipo de pastores sea conocida. Porque todo lo que tenemos y somos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. La iglesia y su ministerio deben estar bajo la guía de Dios, llenos de su presencia, dependencia de Dios.
Y dice en el versículo 21, fíjense que esta es la manera de contender por la fe. Alguno decía, pastor, yo estaba seguro que la forma de contender por la fe era hacer un cartel que decía, abajo los falsos maestros y salir para acá. O la forma de contender por la fe es sencillamente, no sé, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? La forma es vivir el mensaje cristiano. La forma de atacar la mentira es decir la verdad. La forma de no robar más es trabajar, como dice Pablo en Efesios 4, para que con nuestras manos demos sustento a los que tienen necesidad. La forma de defender y contender nuestra fe es simplemente viviendo nuestra fe. Mis hermanos amados, la mejor herencia, el mejor legado que puedes dejarle a tus hijos y a la próxima generación es una fe vivida. No es la casa, no es finalmente, como dicen muchos, me voy para los Estados Unidos, para otro país, para que tengan un futuro mis hijos. El mejor futuro para tus hijos es que tengan un corazón que ama al Señor Jesucristo. Y por eso Judas dice, conservados. Los falsos maestros y los falsos cristianos y los que no tienen al Espíritu no anhelan conservarse, guardarse en el amor de Dios. Verso 21, conservados en el amor de Dios. ¿Usted recuerda cómo empezaba la carta? Dice en el versículo 1 de nuevo, a los llamados, Judas está escribiendo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y ahora estos que están guardados en Jesucristo, y la palabra es muy importante porque vimos que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios los guardó ¿dónde? En oscuridad, en prisiones eternas. Ahora dice Judas, que es el hermano del Señor, por cierto, no es Judas el que sacó, el que traicionó al Señor. Dice este hombre que aquellos que están guardados en Jesucristo, versículo 21, deben guardarse también ellos en el amor de Dios. Yo tengo agua por aquí en el pomo este. Si el pomo está aquí abajo y está lleno de agua, la vuelva, ¿no? Y yo muevo el pomo de aquí para aquí, el agua se quedó abajo. ¿Dónde está el agua? Hermanos, yo quiero que tú tengas este fortísimo consuelo en esta mañana. Cuando el Padre se vira a su diestra y ve a su Hijo, Él te ve a ti y a mí, si somos cristianos. Porque nosotros estamos guardados en Jesucristo. Porque tú y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Pero al mismo tiempo, estos que están guardados en Jesucristo y que el Dios eterno, soberano, todopoderoso, aquel que es omnisciente y sus ojos son como llamas de fuego y cuando te ve penetra a lo más profundo de tu corazón y ve lo que se esconde detrás que nadie ve. Aquel que nos está guardando con todo su poder nos dice, y tú también debes guardarte en mi amor. Y eso es muy importante. Eso es muy importante porque algunos dicen, bueno, ya yo soy cristiano, hace 3 años levanté la mano en un culto o acepté al Señor, yo puedo tener lo mejor del mundo, vivir como un mundano, que cuando me muera, mi casa está en el cielo guardada. ¿Suspendiste? Cuando llegue ese día, el Señor te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo nunca te conocí. Los que están guardados en Jesucristo, la evidencia de que son cristianos es que ellos se están guardando del mundo, del pecado, para amar más al Señor, para parecerse cada día más al Señor y parecerse cada día menos a Satanás, al pecado y a este mundo. No hay medias tintas aquí. Hermanos, obediencia a Jesús es amar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tenido en algún momento un pensamiento romántico acerca de esto? A veces decimos, Señor, bendíceme. Y pensamos en nosotros mismos como una flor que se abre al sol. Señor, bendice mi vida. Hermanos,
amar al Señor, cuando dice conservaos en el amor de Dios, amar al Señor es sencillamente obedecer al Señor. El Señor Jesucristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. No hay romanticismo aquí. No, esta persona es así, así, así. Eso es como la abuelita que dice de su nieto que es el mejor del mundo. Todas las abuelitas lo dicen. Y dice, a mi nieto o a cualquiera, él es tan bueno que lo único que le falta es ser cristiano. Lo único que le falta. Claro, ya no lo ve en la escuela, ya no lo ve hablando con los amiguitos. No. Hermanos, aquí no hay medias tintas. Si tú no tienes un corazón que está anhelando conocer a Dios, por cierto, no al Dios inventado de la gente, no al Dios romántico de tu cabeza, al Dios de la Biblia, y lo está conociendo a través de su palabra, porque esta es su palabra. Aquel que no está anhelando que su corazón y su vida esté bajo la dirección del poder del Espíritu Santo y conformarse a la norma de santidad que Dios ha revelado, vivir bajo sus mandamientos, que lo espiritual y lo celestial lo determine por encima de lo terrenal y lo temporal, tú tienes que cuestionarte realmente tu fe. Tienes que cuestionar tu cristianismo, tu madurez espiritual. Guardaos, y esta es la forma de contender por la fe, guardaos en el amor de Dios. La vida cristiana no es estar solamente en una iglesia o simplemente en una iglesia, ser miembro de una iglesia, participar en ciertas actividades de la iglesia, ser parte del grupo de juveniles o de jóvenes de una iglesia o cualquier otro ministerio, conocer a otros cristianos y ver películas cristianas. La verdadera vida cristiana, posiblemente todo lo que acabo de mencionar, sea lo peor que te ha podido pasar, porque crees que estar en todas esas actividades te ha hecho cristiano. Cuando la verdadera vida cristiana es una vida de estar fundamentado en la persona y la enseñanza de Jesús, es una vida de obediencia al Señor, es una vida de agradecimiento, porque el Señor nos amó primero, porque Él murió por nosotros, porque Él nos salvó, porque Él nos rescató. Por eso mostramos gratitud, por eso nos guardamos y nos conservamos en el amor de Dios, y la mostramos precisamente haciendo eso, obedeciendo al Señor y conformando nuestra vida a Él. Dice Judas ahora, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice Judas, esperando. Hermanos, nosotros los cristianos, y yo espero que en esta mañana tú salgas de aquí con esta convicción. Nosotros los cristianos no estamos aguantando callados. Si me permite la frase, ¿eh? No estamos aguantando a ver un día más. A ver, no. Nosotros los cristianos, ya he dicho que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. La iglesia de Jesucristo está reinando sobre este mundo con un mensaje poderoso, que es el mensaje del Evangelio. Sí, nos vamos a enfermar, vamos a padecer. En el mundo tendremos aflicción, pero la iglesia de Cristo venció porque la victoria es del Cordero y de su pueblo. ¿Estamos claros, verdad? Entonces Judas está diciendo, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza que está por encima de toda esperanza de este mundo. Nuestra esperanza no es que el gobierno cambie. Si cambia mejor o no, no importa. Pero no es esa la esperanza. Nuestra esperanza es que cada día que pasa, con apagón o sin apagón, es un día más cerca del Señor. Nuestra esperanza es que si nos matan por ser cristianos, estaremos con el Señor ya. Nuestra esperanza es que este mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Nuestra esperanza es que nuestras vidas están guardadas en Jesucristo y un día estaremos con Él por toda la eternidad. No podemos ser como los sensuales, que su esperanza está basada en las cosas de este mundo. Dice, esperando, dice Judas, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y esa es la manera de contender por la fe. Mis hermanos, tenemos un mensaje que dar a este mundo.
Mira, en tu trabajo, en tu vecindario, a tus familiares no cristianos, tenemos un mensaje poderoso, un mensaje de salvación, un Dios que de verdad salva, un Dios que de verdad satisface, un Dios que acaricia lo más profundo de nuestro ser, un Dios que trae paz realmente en medio de la tormenta, un Dios eterno y soberano que decidió enviar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y darnos vida. Un mensaje poderoso. Necesitamos dar este mensaje con el corazón correcto. Y Judas está diciendo ahora en los versículos 22 en adelante, que en este espíritu, con este corazón, con esta forma de contender por la fe, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. En ese espíritu, a algunos que dudan, convencerlos. ¿Se dan cuenta? Porque a veces en internet vemos los que se están fajando por doctrina y en el seminario también, y es como si le fueran al Barcelona, al Real Madrid, no importa, esto, lo otro. Aquí no estamos para ganar lo que yo creo, en lo que a mí me parece. Lo que está en juego son las almas de las personas. Esto no es un juego a ver quién gana. Es una batalla por la vida, por las almas. Y en este espíritu, dice Judas, con el corazón de Dios, con el mismo sentir que hubo en Cristo, a algunos que dudan, convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De la verdad del Evangelio. Dice, a otros salvad. Pastor, pero no es Cristo el que salva. Fíjense cómo Cristo usa a la iglesia como instrumentos suyos para salvar a otros. Dice Judas, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Estamos llamados a hacer eso. Somos instrumentos en las manos de Dios, colaboradores de Dios para salvar. Y de otros, dice Judas, tened misericordia. Y dice Judas, con temor. Hermanos, nosotros somos la iglesia, y escucha bien, no tenemos que tenerle temor a los demonios, ni tenerle temor. A veces el legalismo nos coge, nos invade. No, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, porque si este búcaro en la casa o esta estatua, esto es una puerta abierta. Estamos en todo ese misticismo, ¿no? Lo que está diciendo Judas aquí es, a otros, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No podemos ser partícipes del pecado de nadie. Estamos llamados a predicar este mensaje, a vivir este mensaje, a marcar una diferencia. No podemos correr tras los pecados de nadie, aunque sea nuestra familia, para quedar bien. No, porque nosotros sabemos a quién servimos, en quién creemos, y tenemos que guardar nuestra alma de todo lo malo, guardar nuestras manos, guardar nuestros ojos, nuestros oídos, lo que hablamos. No quiero quedar bien en el grupo, en la escuela, y como quiero quedar bien, pues tengo que hablar como ellos, tengo que decir lo que dicen ellos. No, dice Judas, tened misericordia de otros, pero con temor, no compartiendo sus pecados, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y Judas termina de esta manera. ¿Recuerdan el versículo que les dije? Conservados en el amor de Dios, el 21. Ahora Judas en el 24 dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardarlos sin caída. Gloria a Dios. El Señor es el que nos está guardando. No sé con qué temores viniste hoy. No sé cómo llegaste esta mañana. No sé si en tu lucha con el pecado te sientes ya las melladuras. La batalla es dura, pesa en tus hombros. Con cuánto ánimo o desánimo llegaste hoy. Pero en medio de tus luchas y en tu lucha contra el pecado, el Señor es poderoso para guardarte sin caída. Y presentarnos, dice aquí, sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice Judas, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
La exhortación de Judas, el corazón de su mensaje, apunta también a nuestro corazón. Y recuerda esto, mi hermano, la mejor manera que defendemos el mensaje cristiano es simplemente viviendo el mensaje cristiano. Vamos a orar. Padre, tú eres poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de tu gloria en un día de gran alegría. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Señor, en medio de la apostasía, tú nos has llamado a edificar tu iglesia. Estamos siendo por ti edificados en este gran edificio donde los cristianos se reúnen. Ese lugar automáticamente se configura en un santuario de adoración a ti. Somos nosotros, la iglesia, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Tú te manifiestas a través de nosotros. Los cielos cuentan tu gloria como gran Salvador, Creador, y la iglesia debe contar tu gloria como gran Salvador. Somos tus representantes. Ayúdanos a vernos como tú nos ves. Que podamos, oh Dios, edificarnos sobre nuestra santísima fe. Dejar a un lado los deseos de la carne, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en tu amor y con una esperanza viva. La misericordia que será derramada para vida eterna cuando estemos contigo por toda la eternidad y echemos nuestras coronas, porque el Cordero ha vencido y su pueblo dice amén. Dios le bendiga, mis hermanos.